Entonces, vamos a dar inicio formal al protocolo de presentación de este importante proyecto editorial, el libro Educación, Escritos Críticos, del doctor Juan Casasus. Para ello quiero dejar en primer lugar al senador Carlos Montes, quien iniciará esta presentación. Bueno, yo en primer lugar quiero disculparme porque me atrasé. No había estado nunca en este lugar ni nunca en esta calle tan rara que uno no sabe dónde empieza y dónde termina. Entonces pido disculpas realmente. Bueno, mi comentario va a ser bastante básico porque estuvimos en campaña, estuvimos con el presupuesto, harta sobrecarga. Yo gran parte de los artículos lo había leído en distintos momentos porque los artículos los había hecho circular. Y me voy a referir a tres cosas. Lo primero, quiero expresar con la mayor fuerza posible mi reconocimiento a Juan Casasus, que es un amigo y un referente para mi vida política e intelectual. Lo segundo es que quiero valorar el núcleo de su visión crítica de la educación. Y lo tercero, señalar la necesidad de que este enfoque tenga mucho más influencia en la política y en la escuela. Respecto a Casasus, creo que es un tremendo ser humano y un gran intelectual. Yo llevo muchos años como parlamentario, he estado centrado en algunos temas, vivienda, ciudad, en la matriz productiva, macroeconomía, y en educación y educación pública. En educación, en el sentido, en la finalidad de los objetivos, mi principal referente ha sido la orientación, los contenidos, ha sido Juan. También uno en los procesos reales, también de leer al profesor Núñez, hay otros, pero Juan ha sido el punto central y que ha sido una especie de vocero de Juan en distintas etapas de mi actividad parlamentaria. Yo lo conozco desde la universidad, lo reencontré durante el gobierno de Elwin, armamos un grupo para tratar de discutir sobre la reforma educacional que en ese momento se insinuaba, y la verdad que a mí siempre me ha impresionado su profundidad de pensamiento, pero además con una gran capacidad de respetar y dialogar con los que piensan distinto, cosa que no es frecuente en los intelectuales, y Juan se caracteriza por esa capacidad de acoger, recoger, dialogar. Y lo central, que menos yo lo he entendido, es la crítica al concepto de educación y de calidad que la tecnocracia nos impuso en Chile, y en otras partes, no solo en Chile. Yo lo sentí, no quiero creer a nadie, pero lo sentí como el anti-informe Brunner desde el comienzo, me refiero al informe Brunner de 1994. Yo no puedo dejar de destacar su enorme sensibilidad y amor por la vida y las personas. El libro sobre su detención durante la dictadura es realmente conmovedor, no sé si lo han leído, pero creo que hay que leerlo, es realmente conmovedor. Su capacidad para procesar, para recordar los hechos, los sentimientos, los pensamientos en una situación tan límite es realmente impresionante. Yo viví algo parecido a lo de él, pero a mí me habían enseñado que había que hacer todo lo contrario, que no había que tener ninguna sensibilidad, que no había que recordar nada, que había que solamente preocuparse si las esposas en la noche le quedaban sueltas o no le quedaban sueltas, porque era la forma de sobrevivir. Pero yo después de leer este libro a mí me conmovió, me hizo repensar en mi propia vida, pero especialmente pensar en el tremendo personaje que tenemos acá con esa sensibilidad que no es algo normal, no es común. Bueno, yo reitero, Juan Casasus, un gran amigo y así lo siento, un científico de un nivel muy destacado, aunque como él siempre dice, mucho más reconocido y conocido en otros países que en Chile. Un político con pasiones, aunque a veces se equivoca, pero no voy a estar en eso. Pero con un tremendo compromiso con lo que piensa y con lo que dice. Bueno, respecto al núcleo de sus escritos críticos, él sostiene que el único objetivo y finalidad de la educación es que las personas puedan transformarse en seres personal y socialmente competentes, benevolentes, amorosos, con un desarrollo independiente, crítico, creativo. Ni más ni menos ese es el núcleo de su postura, con una tremenda valoración de las personas, de sus necesidades reales, de su trayectoria, su talento, como la base de los procesos de aprendizaje. Yo recuerdo el debate finlandés cuando parte la reforma diciendo qué es más importante, los conocimientos o los niños. Y en el debate nacional en Finlandia dicen son los niños. O sea, aquí hay una visión de que la educación no es un proceso industrial, estatalizado, sino que es un proceso que tiene que ver con desarrollo de personas en situaciones específicas. Él cuestiona con mucha fuerza y solidez el concepto de educación y de calidad.
que reduce los procesos estándares a mediciones y en definitiva a índices. Critica los marcos teóricos de estas visiones, el conductismo, el estructural funcionalismo que está detrás, anteponiendo una visión teórica constructivista, pero desde teorías del conocimiento cognitiva, pero también desde la neurociencia. Rescata las emociones como fundamento central del desarrollo de los aprendizajes, cosa que se ve muy poco. Fue parte de otra etapa del rol de los profesores y la educación, pero las emociones como fundamento central del desarrollo de los aprendizajes. Pero no solo, como dice muy bien el profesor Iván Núñez, no solo discute como enfoque teórico, sino que asume la dimensión ética y humanista como un elemento central de su pensamiento. Esta idea de la escuela como territorio de la ética a mí me parece muy fuerte, muy importante y muy perdido además. Critica la idea del capital humano como el articulador de los esfuerzos, como esa idea que lo que importa de la educación es prepararse para trabajar, que en muchos tiempos fue lo central. Y toma bastante a Turén en este libro, Podremos vivir juntos, en que tiene todo un desarrollo en que dice que en el mundo actual el tema es distinto, y además prepararse para trabajar. Que aquí los seres humanos, los niños, estamos muy desintegrados. La dimensión emocional, valórica, tecnológica de la vida está muy separada una de otra, y que justamente la educación se trata de rearticular, reintegrar estas dimensiones y construir su propio proyecto de hacer persona en la sociedad en que se vive, como eje de la educación y como parte importante de todo el pensamiento de Juan. Esta idea de tener proyectos para ser persona dentro y parte de la sociedad, yo creo que es fundamental. Esto está bastante perdido también. O sea, cuando uno ve en la escuela que el CISARRO como proyecto de ser persona de repente es bastante más fuerte que el proyecto que estamos ofreciendo, de que estamos proponiendo. El CISARRO todos lo conocemos, un joven con mucha plata, auto, mujeres bonitas y grandotas, mayores, quiero decir. En fin, es otro mundo y ese es un mundo atractivo para muchos jóvenes en muchas realidades. Y nosotros, ¿qué decimos? Ciencia, matemáticas, lenguaje, éxito. Casasola critica fuerte la relación escuela-mercado. Esta idea de que gran parte de la desigualdad social, más que efecto de la herencia social, resulta de lo que ocurre en la escuela misma, es también algo tremendamente fuerte y que da para mucho debate, que no es la educación abstracta, sino el conjunto de procesos que ahí se están dando. Él constata que el enfoque economicista y reduccionista ha provocado daño. Y eso a veces no se suma. Ha provocado daño, y bastante daño, y muchos efectos negativos. Dice, aquí esto ha provocado empobrecimiento cultural, en Chile y en otros lados. Segmentación social muy fuerte. Derroche de recursos, fragmentación personal, pérdida de valor y de sentido, superficialidad intelectual, desvalorización de los propios profesores y los profesionales, desmantelamiento de la educación pública. O sea, este es el núcleo de un pensamiento bastante articulado y muy desarrollado en todo este texto, que yo creo que por lo menos debe estar en el centro de todos los debates que desarrollemos. Finalmente yo quiero decir por qué la importancia política de su pensamiento. En Chile llevamos 26 años planteando la reforma del sistema educativo. Hemos pasado del 90 con 1.000 millones de dólares. Hoy día depende del valor del dólar, pero estamos cerca de 12.000, 14.000 millones de dólares. O sea que no es un problema de recursos, hemos tenido una explosión de recursos comparada más con muchos otros lados. Se han desarrollado múltiples experiencias y programas desde el P900, múltiples experiencias del más diverso tipo. Pero muchos que analizan dicen la educación escolar se considera en crisis, los alumnos, hay muchos alumnos que no aprenden, dice, a leer o comprender, los resultados de ciencia son bajos, fuertes diferencias entre estratos sociales. ¿Qué pasa con el debate político sobre todo esto? Que es lo que yo quiero... El debate político está totalmente centrado en el financiamiento y la institucionalidad. Algo ocurre en nuestro ordenamiento institucional que esto está fuera del debate político. El contenido de la educación está fuera del debate político. Todo lo que es contenido de evaluación no está en la discusión. No son temas de la política. O sea, discutir los currículums, la filosofía, la historia, en fin. Estos son temas supuestamente de los expertos. Y los expertos supuestamente están en el Consejo Nacional de Educación, no quiero ir a nadie, pero supuestamente están en el Consejo Nacional de Educación. Y la política, los representantes, los que tienen que tomar decisiones con una perspectiva de sociedad, que tienen que ser después votados por la sociedad, no votados, sino que elegidos por la sociedad, eso tiene mucho que ver con eso. A mí, cuando leí este último libro de Bauman, este estado de crisis,
y que dice que la razón principal de la crisis de la política es que está totalmente disociada la política del poder, porque la política no tiene capacidad de tomar decisiones porque el poder está fuera de la política. Y lo dice a propósito, bueno, no estamos discutiendo un presupuesto nacional, que el presupuesto nacional no lo discute Chile, lo discute los clasificadores de riesgo que determinan el ritmo que podemos o no crecer en nuestros gastos. Pero en el caso específico de esto, aquí está claro de que el Consejo Nacional de Educación define lo que corresponde y lo que no corresponde, no lo define los procesos de debate democrático y también. Y las pruebas internacionales, o sea, las definen otros. No voy a contar cómo Juan alguna vez me contó cómo él había conocido las pruebas, pero trabajó en ellas también. Bueno, pero las pruebas internacionales, las PISA y todo esto, vienen de otros señores, y ellos definen qué es lo que es y qué es lo que no es. Y los países y las realidades no tienen políticas sociales, culturales, no discuten mucho. Yo creo que el papel del movimiento de los pingüinos en Chile no se ha valorado en todo lo que fue. Porque no es solo remecer el sistema, sino que también decir que el monopolio del pensamiento en educación del informe Brunner se rompió. Y hay otros pensamientos. Ese yo creo que es el mayor valor del movimiento de los pingüinos al final, remece la sociedad, pero dice, y viene la comisión esta de los, no sé cuánto era, como 90, de los 80, 90, después que presidió Juan Eduardo, y ahí aparecen 5 o 6 visiones, la de Brunner no era la única. Había un conjunto de otras visiones sobre la educación y los problemas de la educación. Se reconoció otro enfoque y visiones. Sin embargo, como por ahí dice también Juan, el cáncer de los estándares, la medicina y los ciencias, ahí está. O sea, ese no ha desaparecido. Y ha costado mucho ponerlo en discusión, en la política y en las decisiones mismas. Yo quiero mencionar algunos de los hitos. La ley del aseguramiento de la calidad, que se discute el último año de Michelle Bachelet, el primer año de Piñera. Y que calidad era igual CINCE. Y ahí el objetivo para poder avanzar era clasificar los colegios, de acuerdo a distintas situaciones. Se ha hecho nosotros un tremendo enfrentamiento respecto de esto. Que cómo podíamos reducir, bueno, inspirado por el ideólogo en algunos casos, pero se da un tremendo enfrentamiento. Aquí llegamos al final. Aquí la calidad la determinan 2/3 las pruebas estandarizadas y en 1/3 otros indicadores de calidad. Eso es lo que finalmente queda en la ley. Y que la gente del aseguramiento de la calidad hoy día, la agencia, trata de meter algunos otros indicadores distintos a los estándares muy forzadamente, y les cuesta mucho hacerlo, y presentamos un proyecto de ley, un grupo de senadores pidiendo que esto cambiara, y que fuera o 50-50 o que quedara de acuerdo a distintas situaciones que la propia agencia decidiera. El Congreso dijo que no teníamos autoridad, se lo enviamos a la señora ministra aquí presente para que lo patrocinara el Ejecutivo. Y está en manos del Ejecutivo, del Gobierno, porque creemos de que no puede ser tener un pie forzado de esa naturaleza. Bueno, aquí la pelea con quién fue por la tecnocracia transversal, aquí no podemos echar la culpa a la derecha. Buena parte del problema fue con técnicos nuestros que tenían altos cargos en el propio ministerio y que aspiran a clasificar colegios como que eso va a ayudar mucho. Otro hito que yo quiero señalar, el semáforo famoso, que se dio todo este debate en el marco del concepto de educación, de calidad, en fin. Esta relación que terminó segmentando, caricaturizando y dejando instalada una imagen de muchos colegios para siempre. O sea, que eran rojo, verde, amarillo. Y que el ministro Lavín lo contaba con mucha convicción él, porque creía que eso iba a ayudar a que los que estaban con peor color subieran. Aquí se hicieron sesiones especiales en el Congreso, buenos debates en la Cámara de Diputados. ¿Qué logramos con todo esto? Que retrocedieran. Pero no logramos alterar el núcleo principal de pensamiento de cómo se entiende educación y calidad de la educación. O sea, el concepto de educación y de calidad no logramos removerlo en todo lo que es necesario. ¿Cómo lo hemos logrado? ¿Cómo son las cosas? El año antepasado creo que fue, lo que hicimos fue rebajar el presupuesto a la agencia de calidad. ¿Para qué? Le bajamos 2.000 millones y le dijimos, mire, no pueden seguir haciendo 17 pruebas CINCE. Y bueno, y esto fue muy sentido, y le rebajamos el presupuesto, y costó harto construir una mayoría para rebajar el presupuesto. Bueno, esto ayudó por lo menos a rebajar las pruebas CINCE. Bajaron las pruebas CINCE. Y además que no fueran censales, porque no le alcanzaba mucho la plata, sino que fueran muestrales. Y además había gente en la agencia que quería realmente modificar esto, pero se sentía con una cierta camisa de fuerza encima. Y esto fue un factor que ayudó, por el equipo que constituye el consejo de la agencia, no sé cómo se llama el directorio de la agencia. Como gran cosa,
se termina en la prueba obligatoria y general del segundo básico del CIMSE. Yo les puedo contar que conozco situaciones impresionantes como el colegio que Capo, el principal en el CIMSE, el segundo básico anterior, tenía en primero básico 3 horas de entrenamiento a sus niños para contestar bien las pruebas del segundo básico. Esto es, yo lo he conversado con la persona que estaba acá. Como gran cosa tenían 3 horas. La crueldad significa que los pobres niños primero básico están haciendo pruebas y ensayos para eso. Y después logramos otra cosa que también fue bien rara, que dijeron que lo habíamos hecho leso, tanto el gobierno como la derecha, que metimos una glosa presupuestaria que dice no se puede entregar la información sobre el CIMSE de la manera que está entregando. No se puede entregar para efectos de comparación, de salir al mercado, de decir tengo más, sino que se entregan agregados, que se entregan, digamos, más cualitativos, y si un colegio quiere pedir sobre sí mismo puede profundizar. Incluso la Comisión Nacional de la Transparencia dijo que éramos nosotros que estábamos atentando contra la transparencia. Cuando esto es así en muchos países. Bueno, esto se aprobó anteayer, hace dos días acá de nuevo, porque esta cosa sigue ahí. Y la verdad que fue dura entre nosotros mismos, no estoy hablando con la derecha, entre nosotros. Y terminó la cosa tensa e incluso una parte quedó pendiente. Influyó en el debate nuestro, sobre todo en la gente de la derecha más sensible al debate como Alamán, que le mostráramos cuál era la situación del debate hoy día sobre esto en Estados Unidos. Entonces, mostrándole un discurso de Obama, diciendo que ya está bueno ya seguir con este tipo de pruebas estandarizadas, Obama, porque se lo plantearon los republicanos y los demócratas. Por lo menos, y dijeron ya no pueden seguir con esto y hay que pasar a otro. Por lo menos es reconocer que esto no está bien, que esto está afectando a los niños, que está afectando a la educación, que está generando un tipo de ser humano que es necesario rediscutirlo. Yo quiero también, como testimonio personal, yo no soy profesor, pero hice clase, taller en un octavo, un tiempo más o menos largo, y aprendí mucho, pero uno constata todas estas teorías de Juan, todo este enfoque de Juan en la vida misma, que es de una tremenda riqueza, porque uno ve la pobreza que tiene la oferta educativa que le hacemos a muchos niños. O sea, la discusión con la derecha, con Kast, José Antonio Kast, que yo siempre le decía, tú pondrías a tu hijo, o a tus hijos, que tienen como 14, pero pondrías a tus hijos en un colegio donde todo se ordenara en función del CIMSE y de este tipo de mediciones. Y él me dijo, jamás. Porque él tiene a su hijo en un colegio que tiene una visión mucho más integral, mucho más completa. Y esto cuesta que esto que se ve así se traduzca en el sistema educativo en su conjunto. A los niños ofrecerle este proyecto de ser humano es de una pobreza tremenda. Y en esto hay cansancio. Entonces cuando decimos que hay delincuencia, que hay muchos niños fuera del sistema, muy desintegrados, deserción, pensemos que el tipo de educación que estamos dando tiene muchos efectos, pero este es uno central, está en el núcleo principal, en que no parte de la necesidad del niño, de su propio desarrollo, de su talento, de sus motivaciones, y que todo se trata de cumplir ciertas pruebas de lenguaje, matemáticas, cuando eso refleja cosas muy parciales. Los profesores también sienten esta impotencia de no poder desplegar sus propios talentos para lo que ellos fueron formados. Ellos fueron formados con una teoría constructivista, pero tienen que ser totalmente conductistas y funcionales en muchos casos. Bueno, la tecnocracia ha hecho daño. Yo creo que esto no es solo derecha e izquierda, insisto, aquí hay una tecnocracia. Hay una forma de concebir la educación que ojalá que pudiéramos enfrentar. Bueno, la reforma educacional chilena sigue estando en el centro de la disputa teórica, política y cultural. Este gobierno lo que le queda hacer es sacar estas dos reformas adelante, porque la verdad es que probablemente el resto va a tener que administrar. Y se trata de una disputa cultural que hay que reponer al ser humano como el centro de los procesos, como lo que le da sentido a la educación y a la vida en sociedad. Podemos cambiar la carrera docente, la organización del sistema público, el financiamiento, pero si no salimos de esto, si no dejamos atrás esta visión, las enormes potencialidades que se han acumulado no se van a desplegar mucho. Es difícil, o sea, yo no sé cómo lo sienten aquí, hay algunos que han trabajado en el Ministerio de Educación. La pelea con esta señora para que educación, para que deporte y cultura sean importantes en la vida de la escuela, es tremendamente difícil. Que no importa solo, porque para niños que desarrollan deporte, que actúan, que es fundamental en su desarrollo como ser humano. Pero en los colegios públicos esto no ocurre, esto ocurre en los colegios particulares subvencionados y en muchos privados. Entonces, ¿por qué? Porque el aparato del Estado está organizado de una manera tal que el Ministerio del Deporte como gran cosa organiza algunas escuelas deportivas al lado afuera de los colegios, pero no tiene que ver con el proyecto educativo de cada colegio.
Bueno, yo quiero también decir de que lo que dice Iván Núñez en su prólogo, él valora mucho el libro como un tratado de educación y pedagogía, dice, propia de los grandes intelectuales que piensan desde la educación de la filosofía, la psicología. Yo estoy convencido de que Chile necesita que este enfoque adquiera más potencia y esto va a permitirnos pegar un salto como sociedad y como educación. Pero también, quiero decir lo que él dice, que hay que buscar manera de traducirlo en las escuelas, de traducirlo en los procesos educativos. Yo a Juan lo invité por lo menos a 4 encuentros con profesores de distintos lados, todos les encantaba, quedaban como yo, pero al final decían, ¿y cómo lo vamos a hacer en la escuela? Porque la vida misma, con esta presión del ministerio, lo que viene arriba, y la manera de traducirlo en la escuela no es fácil. O sea, yo creo que él es un gran intelectual, pero yo creo que necesitamos, y él tiene mucha experiencia, hay colegios que tienen experiencia que hay que ver cómo esto se traduce en la escuela y en estrategias transformadoras. Bueno, ¿qué más? No solo decirle que yo voy a también ser un vocero y propagandista de este libro, no sé cuánto vale, después hablamos. Bueno, pero propagandista de este libro porque creo que mucha gente lo tiene que leer. Y uno lo primero que se lo voy a regalar paradojalmente es Andrea Lamán, porque creo que dentro de la derecha hay gente que todavía puede entender de que el funcionalismo no es la forma de educar, sino que hay otras formas. Muchas gracias, Juan, por la oportunidad de comentar tu libro.